Bienvenido al video de F0 avanzado. Si no has visto el video de F0 básico, te recomiendo ir a verlo antes de entrar a este. Y también te recomiendo crear una carpeta vacía para que tengas un current folder en blanco. Y en él vamos a crear un script. Vamos a ponerle un nombre súper original, como siempre, F0 avanzado. Y yo voy a usar esta distribución de ventanas. Y a ti normalmente debería aparecerte esta distribución de ventanas, que es la por default que trae MATLAB, pero vamos a utilizar esta, que creo que está más apropiada para ver códigos algo largos como el que vamos a estar viendo. Y del video de F0 básico recordamos que lo que teníamos para F0 era S. Entonces le ponías una función que quería buscar el 0, el punto inicial o el intervalo inicial, porque vimos que F0 en realidad trabaja con intervalos, la raíz que nos está dando aproximada en F0 y la función evaluada en esa raíz para ver qué tan cerca del 0 estamos. ¿Ok? Si tú te vas a la página de MATLAB de F0, ves que tenemos otras dos formas de escribir este F0. La siguiente forma es utilizando opciones. También vemos que tenemos otras dos salidas, pero eso la verdad no es tan interesante. Lo más interesante del video va a ser utilizar las opciones. Entonces puedes irte a la izquierda, irte a argumentos de entrada y busca opciones, options, aquí. Entonces vemos que tenemos diferentes opciones para definir. Entonces, si te fijas, dice las opciones se definen mediante el optim set, y esto lo vamos a ver ahora en un segundo. Y creo que la mejor forma de comenzar es con un ejemplo. Entonces vamos a meterle además opciones y la función que vamos a estar utilizando va a ser esta de aquí. Entonces vamos a estar usando la función seno de x, el puntito multiplicar para indicar que estamos operando elemento a elemento en caso de querer meter un vector a esto. Por e a la x dividido en 2 menos el logaritmo de 2x para hacerlo más interesante. Entonces, para saber el punto inicial que vamos a utilizar, tenemos que graficar esto. Así que vamos a crear una sección que va a ser graficar. Y después vamos a tener otra sección que va a ser resolver. Entonces, para graficar vamos a crear un linspace. Tenemos un logaritmo, así que no podemos tomar valores negativos. Así que comenzamos en 0.01 hasta 9. Y darle 200 puntos para que quede un poco más fino que de costumbre. Después nos hacemos un arreglo con la función, que es simplemente aplicar la función a x. Y vamos a poner un close, que es buena práctica. Plot, el close nos cierra si es que tenemos alguna figura abierta, así el gráfico siempre nos sale en pantalla en la cara. Acá plot x, y, y le podemos poner una grilla para identificar dónde está la línea del 0. Entonces si graficamos, vemos efectivamente tenemos el 0 entre 6 y 7, entonces nuestro x sub 0 o nuestro x inicial podría ser 6 o el intervalo 6,7. Vamos a dejar el 6,7 para comenzar. Nuestra función es f de arriba que estamos utilizando y vamos a crear nuestras opciones. Entonces options, que le vamos a opciones, que es lo que estoy ocupando acá, opciones, se inician de esta forma. Optim set. Y la primera opción que le vamos a poner va a ser para que nos muestre qué es lo que está haciendo en cada iteración en el F0, que fue lo que utilizamos en el F0 básico. Así que ahora vamos a ver con más detalle cómo hacemos eso y otras cosas más. Entonces, si tú escribes esto, es similar a cuando tú en el plot le das como entrada line width y como siguiente entrada le pones un 2 y lo ejecutas. Lo que le estás diciendo a MATLAB es que quieres la línea un poco más gruesa. Acá en el optim set tenemos algo similar. Decimos, estamos en la sección display y lo que quiero es que me muestres las iteraciones. Entonces el iter es como el 2 y el display es como el line width. Y si le damos a correr, efectivamente vemos que nos está mostrando en la command window, nos está mostrando todas las iteraciones que llega hasta conseguir esa cercanía al 0 de
e a la menos 15, que está cerca de e a la menos 16. Si quisiéramos algo más personalizado, podrías poner un f'f. La raíz es porcentaje f para que nos muestre en float. O también podemos poner porcentaje e para que nos muestre en notación científica. Y si le damos a correr, nos va a mostrar que la raíz está en el 6, 45 tanto tanto. Y también podríamos evaluar la función en esa raíz, que es el xr. Y sería f de xr. Y efectivamente nos está dando lo que nos dice que nos estaba dando. Ok, entonces eso lo que hace es mostrarnos las iteraciones en cada paso. Si tú te vas a la página del F0, vemos que en Display tenemos las opciones Off, Iter, que es la que vamos a utilizar, Final, Notify. Y también tenemos otros atributos o secciones que podemos nosotros configurar. Fumble Check, que tiene dos opciones, On y Off, o encendido y apagado. Output Function, esta no la vamos a tocar, que es más complicada, podríamos decir. Básicamente lo que haces con esto es poner otra función que tú estás, entre comillas, minimizando, maximizando dentro del otro problema. Entonces, mejor no, esta lo vamos a dejar de lado, quizá para otro video. También tenemos el output FCN o output function, y esta la vamos a dejar quizá para otro video, así que no la vamos a tocar, un poco más complicada. La otra opción que tiene es plot functions o graficar funciones. Básicamente tenemos, bueno, podemos nosotros ponerle una función predeterminada, pero para el video solo vamos a ver las dos que tiene y qué es lo que hace. Básicamente nos muestran como una evolución del punto actual y de la función de forma gráfica. Básicamente es como el display iter, pero graficado. Y después la tolerancia, que nosotros podemos cambiar la tolerancia. Por default es esa tolerancia y se refiere a la tolerancia en el eje X, es decir, qué tan cerca llegamos a la raíz, no a la tolerancia en la evaluación de la función. Ok, entonces ese fue un overview de las opciones y ahora vamos a verlas todas con un ejemplo. De paso, también podemos utilizar el OptimSetDisplayIter para ver que si nosotros ponemos un punto inicial, se fijan acá, comienza al tiro en la búsqueda del 0, pero si ponemos un punto inicial, bueno, ponemos CLC aquí para no confundirnos, vamos de nuevo. Acá hace algo antes de comenzar con las iteraciones y por lo tanto está tardando un poquito más en resolver el problema. Entonces, como dijimos en el video de F0 básico, lo que hace primero es buscar un intervalo con un cambio de signo. ¿Ok? Alrededor de 6 conteniendo un cambio de signo. Y una vez que lo encuentra, busca la solución. Porque el F0 siempre utiliza un método de intervalo. Ok, entonces sacamos de ver el iter y otras de las opciones que tenía y las podemos escribir acá era off, básicamente no nos muestra nada. El iter que acabamos de ver. El otro es el notify, que se supone que es el que viene por defecto, y el otro era el final. El final básicamente, no sé, si nosotros ejecutamos esto de nuevo, le puse un CLC acá para que nos limpiara la pantalla siempre. Nos muestra, bueno, las iteraciones y al final nos muestra, se encontró un 0 en el intervalo tanto tanto. Si a veces hay problemas, nos va a dar un mensaje más largo. Entonces, este mensaje final es lo que nos mostraría el final. De hecho, podemos ponerlo y ejecutar y vemos que efectivamente solo nos está mostrando eso. Recordemos que este que dice la raíz es tanto, tanto, nosotros lo pusimos. Entonces el final nos muestra eso. Y el por defecto que tiene es el notify. Y si el notify básicamente, si vemos la documentación, supuestamente el notify muestra solo el resultado si la función no converge. O sea, cuando todo está funcionando bien, o incluso cuando el MATLAB cree que todo está funcionando bien, no nos va a mostrar nada. Entonces, de hecho, si ejecutamos esto ahora, vemos que efectivamente no nos está mostrando nada. En este caso no hay problema, pero veamos un caso problemático. F igual a una función anónima arroba x
tangente de x. Entonces vemos la función tangente de x. Si nosotros intentamos graficar la función tangente, vemos que las asíntotas que debería tener en donde pi medios, 3 pi medios, algo así cuando el coseno es 0, no se ve muy bien, porque estamos hablando un vector de números finitos. Si nosotros le pusiéramos quizás más puntos entre medio, conseguimos algo mejor, pero en realidad siempre que nosotros grafiquemos con vectores finitos, algo con asíntotas, nos va a dar algo no muy bonito. Si ustedes quieren graficar algo bonito con asíntotas, lo mejor no es usar la función plot. Lo que ustedes deberían usar es el fplot. Y entonces el primer argumento de la función que queremos graficar, que va a ser el tan. Y segundo argumento, desde dónde hasta dónde. Póngale que desde 0 hasta 9. Si nosotros graficamos esto, vemos que efectivamente se está graficando la tangente mucho más bonita. Y de hecho no estoy seguro si le podemos poner opciones de ese estilo, yo creo que sí. Sí, ya, entonces aquí tenemos una mejor gráfica. Entonces el F0, si nosotros intentamos buscar los ceros de esto y poner que aquí nos paramos en el 5 o 5,5 acá, el F0 empieza a buscar un intervalo que tenga un cambio de signo, porque el F0 siempre utiliza un intervalo. Entonces empieza a buscar y bueno, se separa en el 4,5, ve positivo por acá y negativo por acá, y el F0 asume que tú le estás pasando una función continua. Entonces, cuando ve un cambio de signo, él cree que intermedio va a haber un 0. Y si esto fuera una función continua, ese sería el caso por el teorema de Bolzano. Pero como esto no es una función continua, entre medio, en vez de tener un 0, tenemos una asíntota. Entonces el F0 simplemente se va a ir acercando cada vez más a esa asíntota, porque sigue cambiando el signo y cada vez se acerca en el X más y más a un punto. Creí que está buscando el 0, pero también se da cuenta de que el F en vez de irse a 0 se está yendo a infinito. Entonces a nosotros nos gustaría ver cómo está ocurriendo este error en el F0. Pero si nosotros ejecutamos esto con el default, que se supone que es el notify, vemos que no nos está mostrando nada. Pareciera que está funcionando bien, ¿cierto? Entonces nosotros estamos guardando la raíz en el XR, ¿cierto? XR. Entonces si nosotros, eso nos está dando como pi medios, creo. Y bueno, si evaluamos f en la supuesta solución, nos da e a la 15. Entonces obviamente no es 0. Y si hubiéramos visto el fval directo, nos da lo mismo. O sea, no estamos en 0. Pero por default, que de hecho esto lo hubiéramos conseguido igual si no le ponemos opciones, no nos dice nada. Entonces en vez de notify quizás es mejor ponerle el final. Entonces ahí como que nos está pegando un rosario, ¿cierto? Entonces dice, bueno, aquí hay que leerlo en inglés, pero básicamente lo que dice es el punto X que nosotros le estamos poniendo, que vendría a ser S, puede que esté cerca de un punto singular. En este intervalo, que se fijan está súper cerca de pi medios, nada más que acá debe evaluarse a negativo o positivo y acá debe evaluarse a negativo o algo de ese estilo. Se reduce en la tolerancia en el eje X y la función cambia de signo, pero f incrementa en magnitud conforme el intervalo se reduce. O sea, se nos está disparando la función y no se está yendo a cero. Entonces, cuidado. Que algo que nos daría más detalle sería el iter. Entonces ahí vemos que efectivamente la función se está disparando. No está funcionando. Entonces iter o simplemente el final serían mejores opciones que el default en este caso. Bien, la segunda sección de opciones que vamos a utilizar es el fun_val_check, que bueno, es una abreviación de comprobar, check, los valores val de la función. Entonces básicamente comprueba los valores de la función objetiva si es que son válidos. Entonces si esto lo puedes encender o lo puedes dejar apagado, que es el predeterminado, y en este caso no está haciendo nada. Pero si lo enciendes, básicamente te va a tirar un error. Recuerda que los mensajes de error de MATLAB son en rojo, entonces te va a tirar un mensaje en rojo con una alarma como de sonido. Cuando la función objetiva nos devuelve un valor complejo, acá esto está mal escrito, debería ser inf, o nan, algo de ese estilo. Entonces
Si nos devuelve un valor complejo, infinito o not a number, no es un número, la función evaluada en el punto que supuestamente es el 0 nos va a tirar un error. ¿Ok? Entonces veamos un ejemplo de eso. Entonces podríamos anotar esto era display y el que vamos a ver ahora es FunvalCheck. Bueno, esto es un display con D grande. FunvalCheck, tenemos las opciones on y off básicamente. Y para esta función vamos a utilizar, en vez de la tangente, vamos a utilizar la primera función. Entonces hay que volver a ejecutar esto, cerrar el grafiquito que sale por defecto. Quizá podríamos dejar lo del gráfico comentado aparte. Entonces esto va a ser el graficar y esto de acá va a ser simplemente la función. Ok, entonces de punto inicial, en vez de utilizar pi medio 2 sobre 2 y un poquito a la derecha, vamos a utilizar 1 y con esto tenemos que cambiar acá porque queremos usar el FunvalCheck, ¿cierto? Y ver cómo funciona eso. Y como opción vamos a usar el encendido, obviamente, para ver algo. Entonces si nosotros ejecutamos esto, efectivamente nos está dando un error. Igual es el error. Dice, esta función nos devuelve un valor complejo cuando es evaluado en menos 0,22. Entonces nosotros le pusimos 1, pero mientras busca intervalo, quizá el F0, se pasa al lado negativo y el logaritmo de números negativos ya se pone feo. Entonces te devuelve un número complejo y todo se va al garete y te da esta advertencia. Pero si acá el FunvalCheck tuviera el valor por defecto, que es off, nosotros ejecutamos esto, no nos da esa advertencia en rojo. Podemos ver efectivamente que el valor de la función acá nos está dando negativo y la raíz nos está dando not a number y evidentemente el fval también nos está dando un not a number, pero no nos da ninguna advertencia en rojo. Entonces si nosotros hubiéramos puesto esto en on, nos daría la advertencia en rojo. Y obviamente nosotros también podemos combinar opciones. Entonces acá podríamos poner display con mayúscula la primera y las iteraciones iter y también utilizar el FunvalCheck on y veamos qué nos daría. Entonces nos está dando las primeras, de hecho estas no son las primeras iteraciones, sino que está buscando, fija qué es lo que está haciendo, está buscando un intervalo en el que pueda tener un cambio de signo, básicamente un bolzano, pero entre que busca se le pasa la mano y ahora nos manda un error. ¿Ok? Entonces tener eso es puede ser bastante útil. Bien, vamos a limpiar la pantalla y ahora vamos a ver cuál es la que sigue. Entonces, esta dijimos que le íbamos a omitir, así que plot functions. Veamos qué es lo que hace esto. Básicamente tiene dos graficadoras y más arriba hay un ejemplo y eso, como dije, básicamente es un iter, un display iter, pero con grafiquito. Ok, entonces ahora vamos a ver el plot functions y básicamente acá las opciones que tenemos, o en realidad si queremos poner las dos, pondríamos algo de este estilo. Puedes poner solo una o puedes poner dos. Si te fijas tienen una arroba, entonces efectivamente lo que estamos haciendo acá es llamar una función. Entonces nosotros podríamos programar nuestra propia función que grafica lo que nosotros deseemos mientras esto evoluciona. Entonces vamos a borrar esto que teníamos antes. De hecho podríamos guardarlo en algún comentario por acá abajo para no perderlo. Y en OptimSet vamos a poner entonces plot functions y de argumento le vamos a poner estas dos. Entonces para poner dos funciones hay que utilizar las llavecitas, estas que están acá. Entonces como dije, esto va a ser como ver el display iter gráficamente y veamos si es que esto anda bien. Entonces fíjense que acá básicamente no nos muestra mucho. ¿Y por qué? Del caso anterior nosotros recordamos que esto nunca está iterando, simplemente está buscando un intervalo y nunca alcanza a iterar. Entonces lo que esto les va a mostrar son las iteraciones buscando el cero. Si nunca llega a eso, si se queda en buscar un intervalo, acá no va a pasar nada. ¿Ok? Entonces necesitamos algo que funcione. Entonces vamos a usar el tangente, pero tenemos que ejecutar esto porque si no, si se fijan en el workspace,
nuestra función aún es la anterior. Entonces aquí debemos ejecutar esto. Y ahora nuestra función es la tangente. Y ahora vamos a ejecutar esto y veamos qué es lo que pasa. Y ahí vemos efectivamente ya cómo evoluciona, aunque se nos dispara, pero vemos lo que está pasando de forma gráfica. Entonces el punto, siempre nos mantenemos más o menos cerca de pi medios. Y acá es raro, un poco extraño ver el eje X en el que estamos, como el punto del eje X, como un gráfico de barra, pero bueno, así es. Entonces estamos cerca del pi medios. Y acá estamos viendo que conforme vamos iterando, tenemos como 60 iteraciones y siempre está como en 10 a la 15 y acá ya se empieza a disparar incluso a más. Y bueno, entonces eso nos muestra cómo itera el F0 de forma gráfica. Entonces, el último comando que nos queda por ver es tolerancia X y nos dice tolerancia en la terminación de la terminación en X, un escalar positivo. El valor predeterminado es EPS o epsilon, básicamente una abreviatura de epsilon, y es este numerito que está acá. ¿Ok? Y vamos a ver entonces a qué se refiere eso. Entonces para este problema o para este comando vamos a borrar lo que teníamos. Entonces vamos a escribir las opciones que tenemos para tolerancia X. Nosotros vimos que por defecto es el EPS, pero nosotros en realidad podemos ponerle cualquier número que nosotros querramos. EPS es una variable de MATLAB reservada, así como el pi. Entonces si ustedes escriben pi, les da una aproximación de pi. Y si nosotros ponemos EPS, nos da este numerito, que si mal no me equivoco debería ser algo así como 2 elevado a menos 52. Y bueno, es ese. Y si no es ese, es muy parecido. Ya, entonces este numerito especial vamos a estudiarlo con un poco más de detalle. Entonces nos vamos a hacer otro script y vamos a ponerle machine epsilon. Entonces el nombre va a quedar claro después. Entonces EPS, ya sabemos lo que es este numerito que está acá. Y es efectivamente igual a 2 elevado a 52. ¿Ok? Y vamos a ver qué es lo que significa o qué es lo que hace con un ejemplo. ¿Ok? Entonces vamos a hacer una sección, 2 porcentajes, vamos a hacer una sección. Vamos a utilizar format long para ver qué es lo que está pasando más explícitamente. Y vamos a comenzar definiendo x igual a 1 y un y que va a ser 1 más este número súper chiquitito que tenemos acá. ¿Ok? Y después vamos a hacer la resta. Va a ser y menos x. Entonces acá debería ser un x en general más epsilon. Entonces y que es x más epsilon menos x nos debería dar efectivamente epsilon, ¿cierto? Eso es lo que nosotros estamos esperando. Y vamos a mostrar esto por pantalla con un fprintf. Y lo que estamos mostrando es la resta, ¿cierto? Y menos x, lo que nosotros esperamos que nos dé epsilon, ¿cierto? Y vamos a imprimirlo en notación científica. Creamos una nueva línea. ¿Y qué es lo que estamos imprimiendo? Es la resta, que nosotros esperamos que nos dé epsilon. Si nosotros ejecutamos esto, efectivamente nos está dando el EPS, ¿cierto? EPS, y este lo sacamos de restar. Ok, entonces eso por ahora no es nada raro, ¿cierto? Entonces pongámosle esa sección 1, la sección 2. Y ahora vamos a hacer algo súper parecido, así que vamos a copiar lo que tenemos allá arriba. Ese también el formato. Pero ahora en vez de sumarle epsilon, vamos a sumarle epsilon medios. Epsilon medios tiene un valor, nosotros lo podemos poner acá. Entonces se fijan que es justamente en la mitad del epsilon. Y si nosotros ponemos algo así como epsilon dividido en un número grande, nos da 2 dividido en e a la menos 22. Entonces, efectivamente, el epsilon este es un número más chiquitito. Entonces, epsilon 2 no es que desaparezca ni nada, sino que es un número más chiquitito que el epsilon normal. Obviamente, es la mitad de un epsilon normal. Entonces, si nosotros hacemos esta resta ahora, lo que nosotros estamos esperando obtener es epsilon medios, ¿cierto? Esperamos obtener este número. Ok, entonces pongamos un CLC y ejecutemos este código y vemos qué es lo que nos da. Nos da 0. No nos da el epsilon medios que
que nosotros estábamos esperando. ¿Por qué pasa eso? Porque si tú haces i, que es efectivamente x, que es 1, más epsilon, medios, te sigue dando 1. No te cambia en nada el i. Y si tú lo comparas con el 1, te da verdadero. A pesar de que nosotros dijimos que era más epsilon medios. En cambio, si tú haces y más epsilon, te queda un 0,00000 algo como indicando de que algo está pasando al final. De hecho, si utilizamos el format, no, en realidad yo creo que en cualquier formato no alcanzará a ver el epsilon al final, pero está ahí. Entonces, si nosotros haces i igual 1, no es igual a 1. El MATLAB alcanza a diferenciar entre 1 más epsilon y 1, pero no te puede diferenciar entre 1 más epsilon medio y 1. Y si tú pones i igual a 1, te lo reconoce. O sea, te sale que es 1. Entonces, efectivamente, el MATLAB no puede diferenciar, o en realidad los computadores tienen este número, todos los computadores tienen este número, que se conoce como, el EPS, se conoce como epsilon de máquina, que básicamente es el número más chiquitito en el que pueden diferenciar otros números. Entonces, el MATLAB 1 más epsilon lo diferencia, pero no te puede diferenciar nada más pequeño que eso. Entonces, si tú le dices 1 más epsilon medio, se pierde esto ya. No le da la precisión con la que trabaja el computador para guardar algo de este estilo. Se escapa de la precisión de la máquina. Y obviamente en inglés, como pusimos en el nombre, tiene un nombre que me gusta bastante, que es Machine Epsilon. Ok, entonces este es el valor por defecto que trae la tolerancia. ¿Y por qué esa explicación fue necesaria? Porque si tú pones tolerancia X y pones acá algo más pequeño que el epsilon de máquina, entonces por ejemplo pones 1 a la menos 20, que es obviamente menor que el epsilon de máquina, y no sé, ocupemos esta que está acá, la primera función, y esa nosotros sabemos que tenemos 0 cerca del 6, y veamos qué es lo que nos da. Entonces, para ver lo que nos da, también vamos a necesitar la opción de display las iteraciones. Para ahorrarnos que busque un intervalo, vamos a ponerle al tiro el intervalo 6, 7. Ok, entonces estamos usando esta función, hay que ejecutarlo para que nos reconozca la función. Ejecutamos esa sección y acá cambiamos el intervalo, ponemos display iter y ponemos una tolerancia que es menor que el epsilon de máquina con la esperanza de que nos dé una mejor aproximación. Entonces si tú lo ejecutas y vemos que efectivamente no baja más de eso. Entonces acá si tú le pones el EPS, que es el valor por defecto, nos está dando lo mismo. Por cierto, la tolerancia yo resalté acá, pero la tolerancia en X que busca el MATLAB es en el X, justamente, no es en el f de X. Entonces básicamente, entre la iteración 9 y la iteración 10, la diferencia que hay entre este y este es la tolerancia en X, que vendría siendo el epsilon de máquina. Entonces en realidad acá no podemos obtener un mejor valor de f de X, básicamente acercarnos más a la solución real, porque nuestra definición en el eje X ya se perdió. Entonces si nosotros hiciéramos la gráfica, ¿cierto? Básicamente nosotros estamos acá, estamos tan cerca del 0 en el eje X, de que si nos movemos un poquito más para la derecha, ya nos movimos en un epsilon de máquina. Nos movemos un poquito más a la izquierda, nos movimos en un epsilon de máquina. Entonces no tiene sentido de que tú le pongas un 1e a la menos 90. ¿Ves? Yo estoy ejecutando, o sea, acá quizá no cambia porque te está dando lo mismo, pero en realidad es eso, no está dando lo mismo, no cambia. Entonces ponerle una tolerancia menor que el epsilon de máquina no te sirve. Lo que sí sirve es poner una tolerancia mayor. Por ejemplo, e a la menos 14. Y nos da una peor aproximación, pero más rápido. Quizá a ti no te interesa eso, quizá te interesa a la menos 8. Entonces eso puedes hacer tú con el tolerancia X, pero no puedes hacer algo más fino que el epsilon. Y esas serían todas las opciones. Entonces espero que te sea útil si quieres utilizar el F0 para resolver algún problema, o para verificar tus códigos o para jugar simplemente. Gracias por ver, espero que te haya sido útil.